Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Pedir que abran su Biblia en el Salmo 5. Primero vamos a leer el Salmo y luego vamos a orar. Salmo 5. Dice, al músico principal sobre Nehilot, Salmo de David. Versículo 1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Buen Señor, vamos una vez más en oración, clamando su bendición. Le agradecemos por la salvación que tenemos en Cristo, por el perdón de los pecados y la vida eterna, y porque ahora, estando en Cristo, usted nos ha dado su Espíritu para que obre en nuestra vida y por medio de su palabra nos transforme. Ruego que pueda ser así, que en el día de hoy nuestros corazones sean alentados y desafiados a confiar en usted, a amarle y a seguirle en el contexto de cualquier situación. Ruego, Señor, que su palabra pueda ser predicada con claridad, sencillez y en el poder del Espíritu Santo. También clamo, Señor, que si hay alguno aquí que no te conoce o mirando la transmisión, que hoy sea el día de su salvación. Que entienda quién es usted, cómo es usted y qué demanda de nosotros. Y ruego crecimiento y edificación para mis hermanos, para los que ya le conocemos, que podamos vivir vidas que le glorifiquen. Gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, el título de este sermón es ¿qué hacer frente a ataques maliciosos? Ahora vamos a ir viendo por qué el título. Vamos a ir yendo de a poquito. La letra chiquita que usted tiene en su Biblia se llama superinscripción y eso forma parte del texto original. Y así dice, ¿no? Leímos al músico principal sobre Nehilot, Salmo de David. Bueno, el Salmo fue escrito por David, como dice lo que mencionamos. Y esto de sobre Nehilot, fíjese que es distinto a lo que dice, por ejemplo, el Salmo 4. El Salmo 4 dice Nehinot. Este dice Nehilot o Nehilot. Esto indica que era un poema para ser cantado acompañado por flautas.
¿sí? El anterior era acompañado por cuerdas. Este es por flautas. Y está dirigido al músico principal, al director del coro. Y cuando sucede así con los salmos, como ya vimos, sabemos que estos salmos se usaban para cantar en las reuniones públicas que ellos tenían. Y cuando así pasaba, se les sacaban todos los elementos de contexto para hacerle un poema para ser cantado. Y dijimos, ¿no?, la vez pasada, que esto es una bendición. En parte no sabemos cuál era el contexto en el cual David lo escribió, pero en parte es una bendición enorme porque cada uno lo puede tomar y aplicar a la situación que esté viviendo. Porque usted y yo podemos vivir cosas parecidas, pero no igual el uno al otro. Y al no tener elementos de contexto hace que lo podamos aplicar con facilidad, ¿sí? Y es muy interesante este salmo porque trata una situación en la que la mayoría de los creyentes nos vamos a tener que encontrar alguna vez en la vida. O quizás ya nos encontramos. O quizás ya estamos ahí. Que es cuando sufrimos ataques maliciosos de otras personas. Este es el tema del salmo. ¿Sí? Personas que buscan perjudicarnos. Quizás hasta destruirnos. Y el Salmo nos da una oración muy preciosa, muy útil para vivir la vida cristiana, de una forma que agrada a Dios. Es central en este Salmo, y está bueno que usted ponga su mente en eso, su atención, en que los creyentes somos beneficiarios, por decir de alguna forma, receptáculos del amor de Dios. Esto es central en el Salmo. Y es por pura gracia que tenemos ese amor. Claro que sí. No es porque uno sea bueno, porque haga algo, sino por la pura gracia de Dios que somos aceptados en la presencia de Dios. Y como somos recibidos por Dios, la bendición enorme es que contamos con su protección. Él nos cuida. Claro que sí, Él nos cuida. Por eso cuando tratan de hacernos mal de forma maliciosa, tenemos que recordar y saber bien en el corazón que nuestro Señor odia la maldad, la rechaza. Nuestro Dios aborrece la maldad. Todo tipo de maldad en general, claro. Pero en particular esa maldad que nos están haciendo a nosotros, Dios la rechaza. Así es. La forma de ser de Dios, su carácter, todo lo que les está opuesto a todo tipo de maldad. Entonces aquí está la base en la que nos podemos apoyar, en la que usted y yo nos podemos apoyar, la base de nuestra confianza, según este salmo. Amén. Este salmo, hermanos, es un llamado a practicar la oración, sin dudas, pero de verdad. Es un llamado también a conocer en profundidad el carácter de Dios y el poder de nuestro Señor. Así es. Podemos acudir a Dios cuando nos atacan maliciosamente porque Él odia eso, no le gusta, odia la maldad. Y lo hermoso, lo lindo es que a nosotros, en cambio, nos recibe con amor. Y vamos a ver que es un amor especial de Dios. Entonces, el tema, ¿no?, del Salmo y el tema del sermón también es el siguiente. Como el Señor odia la maldad, los hijos de Dios podemos pedirles que nos libre de ataques maliciosos. Y el pasaje nos da 3 razones a considerar que vamos a ir viendo juntos. ¿Está bien? Vamos a ver la primera de esas razones, que están del versículo 1 al versículo 3. Podemos orar al Señor con confianza, hermanos, porque Él controla cada circunstancia. Leamos versículo 1 al 3.
Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Note, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La primera parte es un llamado fuerte a Dios, ¿no? Le dice, escucha. Le pide a Dios que escuche. La idea de esto es como que ensanche su oído, que le preste atención, que lo tome en cuenta. Y está en forma de clamor. Es un grito de ayuda a Dios. Está suspirando. Y lo interesante de que tomemos de esta parte, Él no está orando para cumplir y listo, ¿sí? Como parte de un formalismo de su religión, no. Él no lo está haciendo por costumbre o por obligación. Justamente, hermanos, hay como una acumulación de palabras. Usted puede ver lo que leímos, que nos da ese sentido de urgencia que Él tenía. No solo de urgencia, sino también de dependencia del Señor. De su dependencia del Señor. Él sabe bien que está en un pacto de Dios, una relación de pacto con Dios basada en la fe, en la confianza, y por eso ruega así, por eso acude al Señor así. Y es muy interesante para que pensemos que David, a pesar de ser el rey, ¿sí?, acude al Señor ¿cómo? Con humildad. Con humildad. Le ruega al Señor que le preste atención. No le exige a Dios, no le pone condiciones. Tipo, bueno, Señor, me tenés que ayudar. No. Dios no me tiene que ayudar en nada. Amén. Él me ayuda si quiere. No nos debe nada al Señor. Y gracias a Dios, gracias a Él, ¿no?, que quiere, pero no está obligado. David sabe que si el Señor lo escucha por pura gracia. Por pura gracia, porque Dios decidió mirarlo con agrado. Y así es. Y decidió establecer un pacto con David, como hizo con nosotros los creyentes. Amén. Con los que estamos en Cristo. Notablemente, siendo él el rey, David el rey, se refiere a Dios como ¿qué? Note el versículo 2. Rey mío. Él siendo el rey se refiere a Dios como rey, porque bueno, justamente, sabe que su reino está bajo el reino de Dios, con mayúscula. Así es. El gobierno de Dios. Él está bajo el control de Dios. Aún esta situación triste, injusta, que Él está pasando, es permitida y controlada por Dios. Dios controla cada detalle de lo que está pasando. Él es el Rey. Él le dice, a ti oraré. Es una palabra en hebreo que significa presentar la situación a Dios para que Dios la juzgue. Él está llamando a Dios para que pueda mediar lo que está pasando. Y Él, siendo el rey, se somete a Dios. No manipula las cosas, usando todo el poder que Él tiene como rey para que las cosas salgan como a Él le parece. No, se encomienda a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Él sabe que Dios es el Rey, el soberano, que está al control de cada circunstancia, de cada detalle. Nada, David sabe que nada va a pasar sin que el Señor lo permita. Todo pasa por Él. Y esto, hermanos, es muy poderoso de pensar. Pensemos en esto, reflexionemos. Podemos orar al Señor con confianza porque Él controla cada circunstancia. Ya dijimos varias veces en otros sermones, ¿sí? Pero podríamos decir de nuevo que hay como un antes y un después. Cuando uno entiende de verdad, cuando uno le cae la ficha
de la doctrina de la soberanía de Dios, ¿o no? Cuando uno realmente incorpora, asimila en su corazón que Dios está al control de cada cosa que pasa y que nada se le sale de la mano. Lo bueno y lo malo que ocurre es controlado por el Señor. Y todo Él lo hace para su gloria y para el bien de su pueblo. Aunque quizás circunstancialmente no nos parezca así. No hay nada que se le escape al Señor. Él controla todo, hermanos. Todo. Amén. Sí. Entonces, como Él controla todo, ya está. Yo no tengo que estar, ¿no?, renegando porque tal cosa no sale como yo quiero o tal o cual no hace lo que yo quiero. Ya no reniego más. Todo está bajo el control amoroso y perfecto de Dios. Así es. Y el versículo 13 es precioso porque está cargado de expectativa, ¿no? De una expectativa inocente, pura. Lo primero que va a hacer David no va a querer arreglar las cosas a su manera, sino que es buscar al Señor. Dice, ¿no? El Señor va a oír su voz desde la mañana. Desde la mañana. Él se va a presentar delante del Señor. Me presentaré delante de ti. El verbo en hebreo da la idea como de prepararse, de ordenarse para ir a encontrarse con Dios. Muy lindo. Él estaba pensando, ¿no?, ir al tabernáculo y buscar a Dios. Esperar en Él. Dice, esperaré, ¿no? De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La idea es muy dulce, es de esperar en espera. Esperaré en espera, dice David. Va a guardar, va a vigilar, como dice otros salmos, como los centinelas a la mañana, anhelando a Dios. No va a orar por compromiso y listo. No, va a ir, va a buscar a Dios de forma ordenada y va a guardarlo con humildad, con expectativa, dependiendo del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Rey con mayúscula, que está al control de todas las cosas. Y por eso Él dice que puede esperar confiado. Y esto, obviamente, ¿no?, nos tiene que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer pensar. ¿A quién acudimos? ¿A quién acude usted? O yo, cuando estamos en problemas. ¿Cuál es nuestro primer intento? Cuando nos están haciendo mal, ¿qué hacemos? Obviamente podemos pasar por ansiedad, ¿no? Es normal. Si usted me dice, no, yo nunca paso ansiedad, no sé, un extraterrestre. Pasamos por ansiedad. Pero cuando estoy así, ¿no? ¿En qué me refugio? ¿En quién me apoyo? ¿En quién, hermanos? Que sea en el Señor. Amén. Que sea en el Señor. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 7, es hermoso. Dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Qué lindo. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La segunda razón, ¿sí?, la encontramos del versículo 4 al 7. Y es que podemos orar al Señor, y esto es muy intenso, pero es cierto, es la palabra de Dios, porque Él rechaza a los malos y a nosotros nos recibe con un amor especial. Es así. Note el versículo 4, dice, fíjense la cantidad de negativos y los verbos fuertes que usa. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Amén. Este momento nos viene bien recordar a qué se refiere el libro de los Salmos cuando habla de un justo. ¿Qué es un justo según el libro de los Salmos? Bueno, haciendo un poco de recapitulación, ¿sí? Recordemos. Un justo, según el libro de los Salmos, no es alguien perfecto que nunca peca. No. Tampoco es alguien que se ganó ese título por méritos personales. Tampoco. Sino que es alguien que se relaciona con Dios por medio de un pacto. Y lo interesante es que Dios hizo ese pacto con el justo. Dios inició ese pacto. Notable. Y en contraposición, un malo en el libro de los Salmos es alguien que no está en un pacto con Dios. Y como no está en un pacto con Dios, no hace otra cosa que rechazar al Dios verdadero. Y como rechaza al Dios verdadero, rechaza a los que somos del Señor. Nos rechazan, a los justos, a los que estamos en un pacto con Dios. Y es así. Paréntesis, no tenga miedo de llamarse, si usted está en Cristo de verdad, no tenga miedo de llamarse justo. Si usted está en Cristo, Dios lo llama así. Amén. Sabemos ya que no es por méritos personales, así que tranquilos en ese sentido. Esta misma realidad, porque es una realidad que va a ser hasta que Dios haga el mundo de nuevo, la ratificó Cristo cuando vino en su venida. Que el mundo nos aborrece porque lo aborrece a Él y porque aborrece al Padre también. Note por favor Juan 5:18. Me parece que anoté mal el versículo. Ahí lo buscamos, así lo leemos juntos. Estamos en vivo. No, pero bueno, está bueno tomarnos el tiempo para buscarnos bien. Juan 15, 18. Miren lo que dice. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Intenso. Y el 16:3, el mismo contexto de lo que viene hablando, dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Notable. El punto interesante, hermanos, de esta parte, ¿sí? De la segunda parte, es que Dios, además de recibirnos a nosotros con este amor especial, rechaza la maldad que nos están haciendo, pero también rechaza a los malos. Dios los rechaza. Dios los rechaza. Dios no aprueba la maldad. Y
podemos estar completamente seguros que aunque quizás parece como que van ganando los malos en ocasiones, un día el Señor va a terminar con la maldad y la va a eliminar y no va a existir más, mientras que a nosotros nos va a seguir recibiendo con amor, con un amor especial, con un amor especial. Y así dice el texto, ¿sí? Volvamos al Salmo 5. Da 3 negativas, como estuvimos leyendo, y usa, como dije ya, verbos muy fuertes, muy duros. Y David lo presenta como en paralelos, lo hace mucho en este salmo. Note, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿No? Dice, no. Y lo pone así a propósito, justamente para generar un efecto fuerte de rechazo. Dios está alejado de la maldad. Nuestro Señor se aleja de los malos, no tolera nada de eso. No quiere tener nada que ver con eso. Y un día, en su soberanía, va a terminar con la maldad para siempre. El mal no es bienvenido para Dios. El mal no es bienvenido en la casa del Señor. Así dice, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Los arrogantes, hermanos, no pueden ocupar ningún lugar en la presencia de nuestro Señor. No pueden. Él aborrece. Esto es intenso el verbo, es como odiar con ganas. Estar enemistado fuertemente. ¿Con quiénes? Con los que practican el pecado. A los que persisten en pecar. A los que hacen iniquidad. A los hacedores de iniquidad. Según el versículo 5. Esto nos puede hacer recordar las palabras del Señor Jesucristo. No sé si usted se acuerda, en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Incluso, quizá a alguno les sorprenda, pero pueden ser personas que están en la iglesia, que están en las iglesias, que aparentan ser cristianos, pero no lo son, ¿sí? Por afuera se esfuerzan por quedar bien, pero son pura fachada, son reprobados, practican el mal, al menos en su corazón. Mienten, ocultan, engañan, y el punto, hermano, es que a uno quizás lo podrán engañar, pero a Dios no, a nuestro Señor no, Él sabe todo. Dios no puede ser burlado, y como dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, todo lo que el hombre siembre, eso también, ¿qué? Va a cosechar, va a cegar. Y justamente a David lo están atacando, ¿no? Con mentiras, con engaños. Han mentido a un punto de poner su vida en riesgo. Porque así dice, ¿no? Él dice que son hombres sanguinarios. Hombres de sangre es la idea. Era terrible lo que eran y lo que le estaban haciendo. Pero su tranquilidad venía de que Dios aborrece todas estas cosas. El Señor las rechaza. Este es el punto. No las acepta. Y David podía estar tranquilo que un día Dios iba a terminar con eso. Con la mentira y con el engaño. Con los que se manejan así. El punto es que estas cosas son incompatibles con el carácter de Dios. No tienen nada que ver con Dios, con el carácter santo. Entonces esta misma gente que
estaba poniendo en riesgo la vida de David, estaba queriendo perjudicarlo. Es la misma gente que Dios aborrece de forma completa. Y a su vez, hermanos, lo hermoso de esto, y esto es por pura gracia, Dios a David no lo rechaza, sino que lo recibe. Lo recibe con un amor especial. Por eso David está tranquilo, está confiado. Lo recibe a él como nos recibe a nosotros, que estamos en Cristo. Nos recibe por amor. Así dice el versículo 7. Note, dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Muy lindo. O sea, David, para dejar en claro que Dios está con él, ¿sí? No empieza a hacer un recuento de sus buenas obras, o de lo buena persona que es, como una lista, ¿no? De lo bien que se porta, en contraste con esta gente que le están haciendo maldades. No. Él dice, él expresa, él reconoce que Dios lo recibe a él. ¿Por qué? Por amor, por su abundante misericordia. Esto es tan fuerte. Dios recibe a David por su amor. Y claro, un amor que está disponible para todo aquel que confía en Él. Así es. Pero hay que confiar en Él, ¿no? Un creyente es alguien que le cree a Dios, que confía en Él, ¿no? La misma palabra lo dice, creyente. Así es. Y a lo que me refiero con amor en esta parte es la palabra hebrea que se usa para misericordia, ¿sí? Mas yo por la abundancia de tu misericordia. Esta palabra hebrea es la palabra hebrea Gesed. Gesed. Y es una de las palabras más dulces, profundas y cargadas de contenido de todo el Antiguo Testamento. Esta palabra se refiere a un amor fiel. Gesed. Un amor constante, con fuerza, un amor inquebrantable, inagotable. Algunas traducciones en español traducen así esta parte, amor inagotable. Un amor leal, un amor de pacto. Es una de las palabras más parecidas para gracia del Nuevo Testamento que tenemos en el Antiguo Testamento. Dios tiene una relación de amor con David, basada en un pacto que, como dijimos, ¿quién inició ese pacto? Dios. Dios lo inició. Y que Dios mantiene. Y este pacto, hermanos, no depende del comportamiento de uno. Y gracias a Dios que es así, porque si no, no llegamos al lunes. Lo arruinamos. Es un pacto incondicional que Dios hace, como hizo con nosotros, con los que estamos en Cristo, los hijos de Dios. Entonces, hermanos, este amor, el amor de Dios es un amor que no cambia, porque depende de este pacto inquebrantable que Dios hizo con nosotros. Entonces, es un amor seguro, súper seguro y fiel, ¿no? David enfatiza este contraste, ¿no? Y dice, bueno, Señor, usted los rechaza a ellos, pero a mí usted me recibe por su abundante misericordia, su abundante amor inagotable. Y David está confiado. Señor, usted me amo constantemente y por eso puedo venir a acudir a usted cuando me están atacando. ¡Qué paz!, ¿no? Qué paz, hermanos, qué seguridad. Y eso es todo gloria a Dios. Porque no es que Dios me escucha a mí o a usted porque uno se porta bien, sino por su amor, por su misericordia, por su gracia. Otro punto interesante en esta parte que tenemos que recordar es que podemos ir a Dios con confianza porque Él nos ama profundamente, pero no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para el orgullo, tampoco para la autosuficiencia. Todavía hay personas que creen que le están haciendo como un favor a Dios, por quizás empezar a venir a la iglesia
o quizás convertirse en un discípulo de Cristo. Nada que ver. Dios me recibe a mí por su amor, por su gracia. Entonces se requiere que uno tenga temor de Dios, humildad, reverencia. Nos acercamos a Dios con confianza, ¿no? Amén. Pero también nos acercamos con humildad, con temor. Porque Dios no es cualquier cosa. Dios no es cualquier cosa. Y si me recibe, no me recibe por mis méritos, sino por su amor, por su gracia. Así es. Y gracias a Dios que es así. Tengamos bien presente, hermanos, que Dios, aunque pareciera tardarse, va a actuar. Va a actuar. Porque Dios odia la maldad, y no así nomás, sino bien fuerte que la odia y la rechaza. Y rechaza a los malos, no se agrada de ellos, pero sí se agrada de nosotros. Se agrada de nosotros, por pura gracia, por puro amor. Nos ama con un amor especial. Entonces, podemos acudir al Señor. ¿Por qué? Porque Él rechaza a los malos y a nosotros nos recibe con un amor especial. Y gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, sea lo que sea que usted esté pasando, aférrese al Señor. Y sea agradecido también. Conozca a su Señor, a su Salvador. Amén. Conózcalo cada día más y más. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo es un casco. Note el 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Y la tercera de las razones la encontramos en los versículos 8 al 12. Es que podemos orar al Señor porque Él nos guía, hace justicia y nos protege. Nos guía, hace justicia y nos protege. Note el versículo 8, precioso. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Note, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ahora David en esta sección hace lo que se llama, técnicamente hablando, la petición del salmo. Acá pide a Dios algo. Hay salmos que no tienen petición, como el Salmo 4, por ejemplo, no tiene petición. Pero este tiene, y no tiene una, sino 3 peticiones. 3 cosas le pide al Señor. Usted va a notar que David le pide al Señor, en primer lugar, que lo guíe. Esto está en el versículo 8 y 9. En segundo lugar, le va a pedir a Dios que haga justicia con la gente que le está haciendo daño. Esto está en el versículo 10.
Y en tercer y último lugar, le pide al Señor que bendiga a los que son del Señor, a los justos. Esto está del versículo 11 al 12. La primera petición que hace, como dijimos, es por la guía del Señor. Él quiere actuar bien. Le pide al Señor actuar bien, manejarse bien, ¿no? Con justicia, con rectitud. Y esto en el contexto no de que estaba todo bien, sino que esta gente le estaba haciendo tanto mal. Y él le pide al Señor, Señor, yo me quiero manejar bien. Tenía esa necesidad, David. Y qué lindo que es eso. Que aún todo lo que estaba pasando, le ruega al Señor que lo ayude a actuar bien, a manejarse bien. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Es interesante notar que este verbo que usa para guíame es el mismo que David usa en el Salmo 23, versículo 3. Salmo 23, 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mismo verbo. Él pide la guía del buen pastor. Del buen pastor, precioso. También es la misma palabra que se usa en el Salmo 31, 3. Note. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Misma palabra. Él le pide al Señor que lo guíe en su justicia. Esta justicia habla de una justicia práctica en la vida que se ve, que viene como resultado de estar en un pacto con Dios, de estar conectados con Él, de una relación con Dios. Y esa relación a uno, ¿qué hace? ¿Lo deja así como era antes? No, lo transforma. Claro que sí. Y uno se maneja de una forma no perfecta, pero sí de una forma que agrada a Dios. Una forma que agrada al Señor. David está pidiendo a Dios que lo ayude porque él no quiere pisar el palito, como decimos, de pecar contra estas personas. Quiere manejarse bien. Él no quiere tomar venganza en sus propias manos. Entonces acude a Dios. ¿Está presionado? Sí, claro. Está muy presionado. Entonces, como se conoce y teme a Dios en el buen sentido, le pide ayuda al Señor para manejarse bien y no pecar. Y así es. Porque es así, ¿no? ¿No le ha pasado a usted? Muchas veces uno es tentado a querer tomar un atajo, ¿o no? Cuando está sufriendo, cuando ve la injusticia, se impacienta, ahí nomás uno quiere resolver las cosas a su manera, ¿no? Pero mirá, es obvio lo que están haciendo. Y uno ahí quiere tomar el atajo, pero no, hermanos. Ante cualquier amenaza de que nos quieran perjudicar o quizás hasta destruir, tenemos que acudir al Señor por su guía, para que nos ayude a manejarnos bien, nos ayude a ser piadosos, a dejar todo en sus manos, todo. Claro, uno tiene que hacer hasta donde puede, obvio, no tenemos que ser perezosos, pero tenemos que hacer hasta donde podemos sin pecar. Por favor, sin pecar. Y para eso necesitamos de Dios. Claro que es así. Necesito del Señor, necesito estar aferrado a Él, porque si no estoy aferrado al Señor, ¿qué va a pasar? Voy a pecar, usted va a pecar. Es así. Y eso está mal, no agrada al Señor. Entonces, hermanos, podemos orar al Señor pidiendo su guía cuando nos atacan maliciosamente. La segunda petición que hace está en el versículo 10. Tiene que ver con que Dios haga justicia con estas personas. Como
la palabra de Dios nos enseña que dejemos la venganza en las manos de Dios. Y está bien, porque Dios es justo y recto y poderoso para hacer las cosas bien. Y es interesante que David le pide a Dios que los castigue, pero con justicia. Usted va a notar que como que él le pide que los haga tropezar, caer en las mismas cosas que ellos están cocinando para David. Le pide eso. Y es interesante, hermanos, notar que en última instancia David no lo está tomando personal. Obvio que sabemos que es personal, ¿por qué? Porque se lo están haciendo a él, ¿no? Pero él en un punto reconoce que se lo están haciendo a Dios. Esta gente está mal con David, hermanos, porque en el fondo están mal con Dios. Rechazan a David, ¿por qué? Porque en realidad, ¿quién rechaza? A Dios. A Dios. Tienen problemas con David porque están en problemas con Dios. No tienen paz con Dios, sino rebelión en su corazón. Rebeldía. Note, versículo 10. Castígalos, oh Dios. Note, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra ti. Contra ti. Se están metiendo con Dios. Dios mismo tiene un problema con ellos. Yo de chiquito, quizá usted lo escuchó alguna vez en la escuela o en el barrio, como decía, miren que si se meten con uno, se meten con todos. A título ilustrativo, ¿no? Esto es algo parecido. Si se meten con un creyente, con un hijo de Dios, Dios lo toma como que se están metiendo contra Él mismo. Y así es. Contra Él mismo. Y no es juego. No es juego. El libro de Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hermanos, no nos venguemos nosotros mismos. No tomemos atajos, no pequemos. ¿Por qué? Porque cuando nos atacan maliciosamente podemos acudir al Señor para que Él haga justicia, para que Él resuelva las cosas. Note 1 de Pedro 2:18, me encanta. Dice, criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Vidas Américas traduce a los insoportables. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Pero, o sea, más, si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fueron llamados. Pero yo pensé que venía a la iglesia y todos mis problemas se resolvían. No, para esto fueron llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es? El Padre. Y ahora hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Amén. Hermano, nuestro Señor hizo todo bien y tomó nuestro lugar. Claro que sí. Él es nuestra justicia y por eso puede hacernos justicia cuando nos tratan mal.
La última petición que hace la tenemos en el versículo 11 y 12. Y es una petición muy linda porque es para que el Señor bendiga a los creyentes, a los que pertenecemos al Señor. O sea, David no se está mirando el ombligo todo el tiempo, sino que en medio de su dolor, que es intenso, está pensando en los demás. Está pensando en los demás. Y ora por ellos. Ora para que Dios los proteja, para que el Señor los cuide. Hermano, no hay nada más lindo que usted pueda hacer por otro hermano que orar por él. El Señor lo bendiga, que lo cuide, que lo protege. Qué bendición que usted se acuerde de orar por mí cuando habla con el Señor. Orar por los demás. Esto, hermanos, es una evidencia sólida que usted está bien con el Señor cuando ora por otros, porque piensa en los demás. Y no es que usted está esperando a estar bien usted y recién ahí, bueno, ahí sí, ahora sí puedo pensar en los demás porque yo ya estoy bien. No, David no hace eso y los creyentes no hacen eso. Por eso hay tanta gente, hermanos, en este mundo que está tan mal, porque no paran de pensar en sí mismas. Incluso están en las iglesias, tristemente. Y es a un punto que ya les afectó hasta la salud. La mente les afectó. Pastor Pelufo hablaba de esto la otra vez. Se aferraron tanto a la frustración, ¿no? A su pecado de amargura, de autocomiseración, de egoísmo, que ya les afectó hasta la salud. No paran de pensar en sí mismas, ¿no? Primero, yo y mis problemas. Segundo, yo y mis problemas. Tercero, yo y mis problemas. ¿Y los demás? Y vienen a la iglesia a veces, sí, pero vienen buscando estar bien ellos y listo. Y ya. Porque quieren estar bien. No quieren en realidad al Señor. Ni las cosas del Señor. Es triste, hermanos. Es muy triste, pero es real. Pero los creyentes tenemos el impulso de actuar distinto. Note el versículo 11. David está orando. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¡Qué lindo! Y es notable esto que David está orando, ¿no? Que conecta estar pidiendo la protección del Señor para los hijos de Dios con la expectativa de que los creyentes vamos a cantar de felicidad. Esta felicidad, hermanos, que viene de experimentar la liberación de Dios, la ayuda del Señor. Y uno sabe, ¿no? Cuando es el Señor. Sabe, ¿no? Como que uno, ¡pum!, le cae una ficha. Y sabemos que siempre es el Señor. Pero me refiero a cuando uno sabe bien en su corazón que no pudo haber sido de otra forma, sino que fue el Señor. Usted sabe a qué momentos me refiero. Que Dios actuó, que el Señor lo cuidó con un amor especial, dedicado. Qué felicidad que uno siente, es una cosa que no se puede pagar, ¿no? Es incomparable. Dios nos rodea, dice el versículo 12. Esto es un término militar. Da la idea, ¿no? Como que Dios hiciera un círculo alrededor nuestra. Es una imagen preciosa, ¿no? Como un escudo protector, Dios mismo nos está cuidando. Qué precioso. Dios mismo, dice el verso 11, nos defiende. Él nos defiende. Y usted sabe, hay momentos durísimos que nos tocan atravesar. Claro que sí. Y cuando pasan, porque llega el día que pasan, uno recuerda, ¿no? Cómo fue la presencia de Dios en ese momento.
Y cómo el Señor lo sostuvo a uno y lo cuidó en medio de la oscuridad. Y así es. Y a uno se le llena el alma. Es algo que uno por ahí lo quiere explicar a otra persona y te escuchan, pero uno solo sabe lo que es. Y esto, hermanos, usted sabe que es al punto de que no es por ser masoquista, pero uno estaría dispuesto a atravesar por lo mismo, ¿no? La misma prueba, porque recuerda qué cercano estuvo el Señor a uno. Y cómo estuvo ahí cuidándonos, porque experimentó el poder de Dios. Los creyentes nos gozamos cuando somos débiles. ¿Por qué? Porque ahí es cuando experimentamos el poder de Dios. Así decía Pablo en 2 Corintios 2. Amén. Él se gozaba de sus debilidades porque así reposaba el poder de Dios sobre él. Entonces, hermanos, no nos olvidemos, cuando nos atacan maliciosamente podemos orar al Señor por su bendición, porque Él es el que nos está protegiendo, ¿sí? Y vamos para terminar a unas aplicaciones finales. Pensando en todo lo que vimos en este salmo, hermanos, rechacemos en serio, decididamente, toda preocupación y amargura. Como dijo un pastor, ¿no? La preocupación es no confiar en que Dios va a hacer lo correcto. Y la amargura es vivir con la idea de que Dios actuó mal en alguna situación pasada. Rechacemos toda preocupación y amargura. Acudamos al Señor en oración, ¿sí? Como dije antes, este salmo, hermanos, es un llamado de Dios a practicar la oración, a conocer más y más a nuestro Señor, su carácter, su poder. Podemos acudir, hermanos, al Señor cuando sufrimos injustamente en manos de otros. ¿Por qué? Porque el Señor odia esa maldad, porque el Señor rechaza a los malos. Un día sí o sí se va a terminar, tarde o temprano. Entonces, hermano, por favor, no tire la toalla. Aférrese al Señor. Al final, el Señor siempre gana. Amén. Y nosotros ganamos con Él. Y así es. Tenga muy presente, hermano, que los hijos de Dios recibimos el amor especial de Dios. El amor especial de Dios es muy fuerte. Somos aceptados en la presencia de Dios porque Él quiso. Como decimos, porque a Él se le dio la gana. Porque Él se agradó de nosotros por pura gracia. Y gracias a eso, Dios nos cuida. Nos protege. Nos protege. Entonces, cuando nos atacan maliciosamente, recordemos que Él rechaza eso. Pero a nosotros nos recibe con un amor dulce, un amor santo, un amor especial. Él dio su vida por nosotros. Amén. En esto nos tenemos que apoyar. En esto tenemos que confiar. Me encanta el Salmo 46. Hay una alabanza, ¿no?, con este Salmo. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. El Señor odia la maldad, hermanos. Por eso podemos pedirle con confianza que nos libre de toda malicia, de toda maldad. Así es. Y mi amigo, usted que escucha y todavía no está en Cristo, sepa que quizás por el momento no le esté haciendo mal a ningún hijo de Dios, pero tiene que saber que usted está contra Dios, en rebeldía contra Dios.
El Señor hoy lo llama a renunciar a su pecado, ¿sí? A poner su confianza en Él y convertirse en un discípulo de Cristo. Dios lo llama a someterse al señorío de Cristo. Sepa que un día el tiempo se va a terminar y Dios va a cerrar la puerta para siempre. Y va a terminar con la maldad en este mundo y con los malos también. Y tristemente, si para ese momento usted no está en Cristo, va a ser contado con los malos. Porque uno está con Dios 100% o no está directamente con Él. Es así. Note 1 Tesalonicenses 1:4. Dice, nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios. O segunda. Segunda de Tesalonicenses 1:4 en adelante. Ahí está. Nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual de sí mismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados sus santos y ser admirados por todos los que creyeron. Amén. Mi amigo, sepa que Cristo hizo todo bien y fue rechazado. Fue castigado por Dios como sustituto, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y recibirle por medio de la fe. Para que usted y yo nos sometamos al señorío de Cristo y recibamos el perdón de los pecados y la vida eterna. El Señor lo llama hoy a rendir su vida a Cristo. No mire para otro lado, no lo deje para mañana. Hoy es el día en que el Señor lo está llamando. No controlamos lo que sucede. ¿Quién controla las cosas? Dios. No sabemos, yo no sé si voy a poder terminar de decir este sermón y mi corazón va a seguir latiendo o no. Imagínese usted. Así es. Hermanos queridos, recordemos las promesas del Señor Jesucristo. Él ya nos prometió una bendición así de grande para los que sufrimos injustamente en manos de otros. Mateo 5:11, el Señor prometió: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón, o sea, el premio, la recompensa, es grande en los cielos. Amén. También recordemos, hermanos, que nos mandó nuestro Señor a amar y a orar por nuestros enemigos. Así es. Ahora somos distintos cuando estamos en Cristo. Mateo 5:44 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Y también nos enseñó a orar para no caer en tentación y ser librados del mal, del maligno. Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Hermanos, Cristo hizo todo bien, como dije recién, y fue rechazado Él para que nosotros seamos recibidos.
Celebremos esto. Seamos agradecidos, tengamos gozo, felicidad. Por la abundancia del amor inagotable de Dios somos recibidos, no por nuestros méritos. Y también recordemos que fuimos recibidos por Dios para que nos manejemos bien, para que hagamos las cosas bien, para que actuemos bien, obvio, dependiendo de Dios. Claro, con su gracia, con su poder. Y tengamos presente que cuando oramos, no para que se haga la voluntad de Dios, que así tenemos que orar. Estamos reconociendo que le pedimos a Dios, que no queremos que Él resuelva las cosas a nuestra manera, sino a su manera. Y así está bien, así debe ser y así va a ser. Amén. Oremos. Señor, gracias le doy por su palabra, que es tan fresca y relevante, es viva y eficaz, como dice el libro de Hebreos, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos expone a usted, Señor, para que obre nuestras vidas y tenga gracia y misericordia. Ruego que podamos vivir su palabra, llevarla a la práctica para su gloria. Gracias, Señor. Gracias de todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén.